Hay una canción de Ciro y los persas que se llama Antes y Después, que reza la frase: qué placer verte otra vez, nos decimos sin hablar, hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Yo no sé si a mí me genera placer haber vuelto a Newell's, más bien diría que de a ratos es un martirio, pero sí es un placer enorme, indescriptible, haberse reencontrado, haber vuelto a ver a la victoria. Un cotejo que fue una montaña rusa de emociones, con un primer tiempo que fue catastrófico de a ratos. Pasó exactamente lo que no tenía que pasar, lo que no tenía que suceder, que fue que Newell's recibiera un gol tempranero. Vos jugás contra los suplentes de Aldosivi, porque era el alternativo de Aldosivi, para entender el nivel de gravedad del primer tiempo. Y Newell's no solo que no lo dominó, sino que de a ratos Aldosivi fue bastante superior al equipo de Sanguinetti. En los primeros minutos ya se mostraba esa imprecisión, esa cantidad de pases errados, esa falta de movilidad, esa ausencia de Pablo Pérez, un jugador que sea nexo. En ese primer tiempo, además, Newell's estuvo muy mal en la marca 1 versus 1. Yo no sé si era porque la cancha estaba resbalosa, si la superficie era blanda, pero se caían solos cuando querían presionar. Los jugadores de Newell's pasaban de largo, patinaban, derrapaban. Entonces Aldosivi, que vino acá, al menos en la previa, con un papel de actor secundario, terminó haciendo un partido práctico, inteligente en la primera parte. En los primeros minutos Newell's había avisado con un buen envío del Piri, que para mí fue de lo mejorcito en esta discreta actuación general. En el primer tiempo, sobre todo en el segundo, se notó más el dominio. Un pelotazo frontal para Sordo que echó el centro pasado. Garro y un defensor llegaron a la pelota, hubo un pequeño rebote y casi es gol. Y a los 14 minutos llega una acción que fue fatídica, que, qué sé yo, nos hizo pensar a todos, al menos a mí, otra vez la misma historia, otra vez sopa. Esforza y Fernández pierden el mediocampo, como lo perdieron a lo largo de toda la primera parte. Y yo lo veía a Méndez, que estaba muy mal ubicado, muy mal ubicado. La línea de 4 fue un desastre, pero un desastre, sobre todo en el primer tiempo, pero aún así tuvo varios inconvenientes porque liberaba resquicios en el complemento, tuvo muchas resquebrajaduras. Y el pase va largo a la espalda de Méndez. Yo veía, Méndez no llega, Méndez no llega, Méndez no llega. Pero como el pase fue tan largo, dije, sale el arquero. Sale el arquero, sale el arquero no sale. El arquero no sale, y para colmo de que no sale, el remate tampoco fue tan violento, tan esquinado, fue un remate débil que le termina venciendo la resistencia a Herrera, que, a ver, yo no le quiero caer a él, pero hubo un error gravísimo de no haber traído un arquero cuando se lesionó Macaño, ya lo digo hasta el hartazgo. La cantidad de goles que le han hecho a Newell's por responsabilidad del arquero ha sido muy alta. Yo creo que rendimientos tan bajos de un arquero de Newell's, yo recuerdo Cafa, un arquero que había traído Gamboa en el Apertura 2008, que a las pocas fechas perdió el puesto con el flaco Perata, lo demás ya es historia. Y recuerdo uno que vino en el 2016, D'Angelo, que atajó pocos partidos, pero también era muy, muy flojo. Bueno, Herrera entra en esa lista, mucho más atrás me tendría que ir para, no sé, Luciano Palos, que igual creo que al lado de los tres que mencioné era bastante mejor, pero muy flojo, flojísimo lo del arquero de Newell's, que no ha aprovechado para nada, ha estado años luz de aprovechar la oportunidad que tuvo, recibe ese gol por gran responsabilidad de él, de Méndez y del mediocampo que no contenía ni a un equipo de jubilados. ¿Qué pasa? Newell's reacciona, tiene un centro por la izquierda y un cabezazo desviado de Rossi, y sucede lo mejor que le podía suceder al equipo de Sanguinetti. Empata rápido, porque ya se estaba sintiendo el murmullo desde afuera. Quiero destacarlo de la gente de Newell's, que día de semana también, está bien, muy lejos no era, pero la cantidad de gente que trajo y el aliento incesante que le mostró al equipo, pero
ya se veía desde afuera esa cuestión de decir, no puede ser lo que está pasando, está perdiendo Newell's contra los suplentes de Aldosivi, no puede dar 2 pases seguidos porque era muy errático, no contenía a nadie, no defendía, pero llega el gol. Una acción de Méndez que en ataque fue uno, como pasa muchas veces, en ataque es un jugador muy importante para la estructura de Newell's, pero en defensa hace agua. Este partido fue el calco, el ejemplo perfecto. Desborda por derecha, tira el centro por lo bajo, Rossi no llega a patear cómodo, hay un rebote, le queda a Balsi, engancha muy bien para su pierna inhábil, patea un poco mordido, pero bien esquinada fue la pelota y se terminó colando al lado del palo, estableciendo el 1-1, que fue una bocanada de oxígeno. Y una mayor bocanada de oxígeno y de desahogo fue cuando 10 minutos más tarde Dita realiza una ruptura interna, lanza un pase para Sordo que pivotea como puede de espalda, Rossi interviene en el medio, hay un rebote que favorece a Garro que queda mano a mano, parecía un pinball esa jugada, le queda mano a mano a Garro que abre el pie de cara interna y define muy bien. 30 minutos, Newell's pasa 2-1 y el pensamiento era bueno, ahora lo maneja Newell's, pero seguía en la misma tónica, muy errático. No encontraba un nexo, era un equipo de jugadas, pero que también aprovechaba los yerros de la defensa de Aldosivi, que era extremadamente débil, paupérrima. Y bueno, muchos problemas defensivos, muchísimos problemas defensivos. Llega una jugada, otra vez a la espalda de Méndez, que no la había podido rechazar bien en primera instancia. Y es Martínez, el autor del primer gol, el que lo elude con facilidad, patea al segundo palo y la pelota impacta en el poste. Nos quedamos todos mirando como diciendo... No se puede creer. Queda el rebote, el jugador de Aldosivi patea muy desviado. Después llega una acción de Newell's con un remate débil de Rossi que contiene bien el arquero. Y en la agonía del primer tiempo, Newell's seguía jugando pésimo. En el mediocampo no paraba nadie, no tenía juego. Esforza y Fernández tuvieron un partido de aplazo, desde ya voy avisando. Los defensores, la misma historia. Se le entrometen primero por el lado del Piri, pero en realidad no es que lo eluden. Insertan la pelota al medio. Esforza y Fernández, parecido a lo que conté en Tucumán, que se habrán ido a ver la casa de Tucumán donde se firmó la independencia, qué sé yo, se fueron a recorrer San Nicolás. No sé dónde estaba ninguno de los dos. Dita sale desesperado, tarde, lejos. Pelota encortada, habilitación a la espalda de Lema, que lo que sufre con la línea de 4 es asombroso, es llamativo. Y llega el gol de Tovares, que define ante la falsa salida de Herrera, que tampoco ataja ninguna. Cuando le patean al arco, esta no tuvo tanta responsabilidad como en el primero, pero tampoco la atajó. Fue un golpazo, fue realmente recibir un cachetazo del que uno decía, podrá reaccionar, cómo se desenvolverá de aquí en adelante. Enseguida Newell's reacciona rápidamente con un centro del Piri Bangioni, que como decía fue de lo mejorcito. La cubre bien Rossi con el cuerpo, patea Balsi, que me gustó, mostró credenciales, hoy al menos mostró credenciales, pateó un par de tiros al arco, hizo un gol, armó la jugada del tercer gol y el arquero la termina atajando. Nos fuimos al entretiempo con una sensación totalmente amarga, no solo por el resultado, porque creo que el resultado, en base a lo que fue el desarrollo del juego, era lo mejor que le había pasado a Newell's, si bien estuvo cerca de irse al entretiempo en ventaja, sino porque había jugado pésimo. Es decir, Newell's se fue empatando al entretiempo porque estaba jugando contra los suplentes de Aldosivi, porque de la manera en la que marcaba, en la que daba los pases, en la que atacaba, en la que no tenía nada de juego, si jugaba contra un equipo de mayor jerarquía, quizá los titulares de Aldosivi, para no irme tan lejos, se iba al entretiempo goleado. Y tuvo el azar, por remitirme, no sé, al Casino de Mar del Plata, jugó en la ruleta y le terminó saliendo un pleno de que Aldosivi jugara con los suplentes y bueno, también un pleno de Sanguinetti, que se lo tengo que reconocer, que puso en la formación titular a Garro y a Balsi y le terminaron respondiendo y ganando el partido. El primer tiempo fue una catástrofe prácticamente, Newell's estaba en partido por el resultado. Comienza el complemento y se comienza a ver una superioridad del equipo rojinegro, se deben haber calmado en el vestuario, habrá sido importante la charla de Sanguinetti allí, y también una merma física se vio del Tiburón.
A los 12 minutos llega el grito de desahogo total, una jugada monumental del Piri Bangioni que recibió de Dita por la geografía izquierda, elude a su marcador con un enganche fantástico, un centro maravilloso, pinchadito, pero con una buena dirección, con un destinatario, no con esos centros espantosos que suele tirar Newell's de cualquier lado, en cualquier territorio. Y llega Garro por el segundo palo, solito y solo, sin marca, apoya la cabeza, inserta el testazo y decreta el 3-2, que como decía, fue una explosión para las alrededor de 15.000 almas que se acercaron de Rosario. A partir de allí el dominio fue de Newell's, a diferencia de, como en el primer tiempo que comentaba, que había hecho los goles, pero no dominaba el partido. La posesión, de hecho, era repartida. Yo me imaginaba que Aldo Civi iba a ceder la posesión, pero en el primer tiempo no fue así. En el segundo, Newell's lo pasó más por encima. Después tuvo una con un centro de Balsi de pelota quieta que fue bueno, no llegó nadie. Y a los 30 la jugada que liquida el partido. Un gran pase en cortada de Balsi para Juanchón, que jugó poquitos minutos porque se lesionó. Juanchón elude al arquero, no tiene la velocidad suficiente para definir, hace una pausa, la pica bien, pega en el travesaño. En el rebote Balsi se vuelve a entrometer en la jugada, otra vez hace un enganche perfecto hacia adentro, hacia su pierna inhábil con el primer gol, y lo terminan bajando y cometiéndole penal. Lema lo cambia por gol a los 31 minutos con un remate que ajustició al arquero y terminó liquidando el pleito. ¿Qué tuvo Aldo Civi en ese complemento? Solamente una jugada donde Sforza controla mal, como toda la noche, la termina perdiendo. Para mí hay una falta a Fernández, que también tuvo un pésimo partido, se podría haber ido expulsado en el primer tiempo por una doble amarilla, fue a barrer cuando ya estaba amonestado, y de Aldo Civi también debió haber sido expulsado, no me acuerdo quién fue que le insertó un planchazo criminal al Piri. De esa jugada que digo, la pierde Sforza, le hacen un full que no cobran a Fernández, la insertan al medio, Dita la rechaza, le rebota a su marcador y la pelota se va afuera, fortuitamente. Y sobre el final, un tiro libre de Román, cuando Aldo Civi ya tenía la posesión, Newell's se echó atrás los últimos minutos y contuvo Herrera de sobrepique. Un triunfo que es fundamental para el ánimo, era clave para Sanguinetti, era clave para el equipo, para la gente, para todo el mundo Newell's. Newell's tenía que clasificar como sea. Lo logró, sufrió, fue sangre, sudor y lágrima. Una montaña rusa de emociones, de muchas de ellas angustiosas, angustiantes, y otras terminaron siendo alegres, por suerte. Veremos si es un punto de inflexión, un punto de partida. Newell's jugará el domingo ante Colón, viene de 3 derrotas en filas en el campeonato, que a mí me interesa muchísimo más que la Copa Argentina. No soy muy amante de la Copa Argentina, de hecho, pero bueno. Y tenía que ganar este partido y lo ganó. No lució, uno sabía que no iba a lucir, le costó incluso más de lo que por ahí uno pensaba, pero terminó clasificando, pensando en la próxima fase, sacándose una mochila de encima y como decía, esperemos que como en Córdoba, donde también estuvimos con la gente y la radio aire libre, quiero destacar también lo que es esta cabina, se puede ver la cancha de fondo y la infraestructura en general de este estadio precioso de San Nicolás, donde estamos realmente muy cómodos, parece que estamos en el Old Trafford realmente, así que el agradecimiento y ojalá que algún día en la cancha de Newell's se pueda hacer algo similar. Vamos a los puntajes de este triunfo imprescindible de Newell's. Herrera, como decía, D'Angelo, Cafa y Herrera. Veremos si el día de mañana se convierte en un buen arquero. Por ahora no lo es, muy responsable del primer gol. No hizo nada en el segundo, le han hecho varios goles ya, un 2 para él. Méndez, en ataque de a ratos es Dani Alves y en defensa es con Panucci. Un 3 para Méndez. Lema, tuvo un mal partido, queda expuesto en la línea de 4, muchas veces alineado. La pelota le pasa por la espalda en el segundo gol, le ganan fácil en el pique corto. Yo creo que se siente mucho mejor de líbero en la línea de 3 y creo yo que Newell's deberá volver a ese esquema realmente porque con la línea de 4 la pasó pésimo contra los suplentes de Aldo Civi. Le hicieron 2 goles, le pegaron una en el palo. Imagínense contra un rival de mayor jerarquía, después levanta puntaje por el gol, pero no me gustó nada lo de Lema, un 3. Dita participó en el segundo tanto con una ruptura interna, pero después lo mismo. No se sintió nada bien con la línea de 4, en el segundo tiempo levantó, el equipo se sintió más cómodo,
pero de la defensa no, el único que me gustó fue el Piri Bangioni, un 3 para Dita. Bangioni, tanto en el primer tiempo como en el segundo, tuvo buenas proyecciones. El caso emblemático es el gol de Garro, donde la hizo excelente y no sufrió por su territorio. El problema mayor fue por el lado de Méndez y por el medio campo mismo, que le ganaron muchas veces Meli y Maciel a Sforza y a Fernández, que tuvieron un partido para el olvido. Pero me gustó lo de Bangioni, un aprobado, hacía mucho que no jugaba, se puso el equipo al hombro, un 6. Fernández, desastroso lo de Fernández, lentísimo, perdió la mitad de cancha durante mucho tiempo, poca recuperación, fue amonestado por llegar tarde y se tiró a barrer y cometió falta con la amarilla encima. Se podría haber ido expulsado y generar un hecatombe en este partido. Un 1 para Fernández. Sforza, siempre que quiso ir para adelante, la regaló, la obsequió. Cuando intentó cambio cruzado, lo mismo, erró pase a 5 metros, lento, fallido también en los controles, demasiados inconvenientes de Sforza, que también perdió la mitad de la cancha en muchas ocasiones. Un 1 para él. Balsi mostró credenciales, ya era hora lo que le veníamos pidiendo, que jugara un partido que uno dijera qué bien jugó Balsi o ilusiona Balsi. Hoy me ilusionó Balsi, habrá que verlo contra los titulares de un equipo de primera división, porque estos son los titulares de Aldo Civi que están en descenso directo. Pero marcó un gol en un momento complicado, con mucha inteligencia, porque se tomó el tiempo para enganchar, desairar a la marca y colocarla al segundo palo. Armó la jugada del tercer gol. A mí me gustó mucho lo de Balsi, que también tuvo otro remate al arco. No fue un jugador que le asignara juego. No fue que le aportara juego al equipo, como por ejemplo Pablo Pérez, pero sí le aportó muchas jugadas de peligro y en eso resultó muy útil. Un 7 para Balsi. Garro, lo mismo. Jugador de jugadas, pero claves. En el partido tuvo 2, las mandó a guardar a las 2, definiendo bien de cara interna y después de cabeza. Ya con eso le saca distancia a Pancho González. Un 7 para Garro. Rossi, impreciso, por ahí a destiempo en las jugadas, pero también terminó forzando el primer gol en el primer palo, donde no pudo definir, pero la jugada siguió. Y en el segundo tuvo un pase que, bueno, después rebotó en un defensor y le quedó a Garro. No pudo cabecear bien un centro que le mandaron, pero creo que es un 4 para él. Sordo, con muchos desaciertos en el primer tiempo, varios errores, aún así fue de lo más incisivo. Tuvo desborde, tuvo centro, un tiro al arco que pasó cerca, un 5 para Sordo. Los que ingresaron, González, tuvo mucho tiempo en cancha, con un contexto favorable y no hizo absolutamente nada. Pasó desapercibido, si a alguien le pregunto si jugó o no González, capaz que ni me lo sabe decir. Un 2 para él. Después todos los que ingresaron sobre el final sin calificación, Luciano, Ángel, Juanchón García y Funes. Voy a marcar que Ángel está totalmente fuera de ritmo. Entró Pisano, que los volvió locos de a rato a los defensores, los pasaba como conos, y Ángel lo corría de atrás y me hizo acordar a Ribair Rodríguez en un partido con Talleres que lo quería correr al Tucu Palacios y no llegaba ni en remis. Así que bueno, a tener en cuenta eso de Ángel y García, que había entrado. No tuvo una mala presentación en esos minutos, tuvo un tiro en el travesaño, un buen pivoteo, pero se terminó lesionando. Funes y Luciano no tuvieron participación. Sanguinetti, un partido fundamental era para él, se hablaba en la previa de su continuidad o no, dependiendo del resultado. Bueno, el primer tiempo el equipo jugó pésimo, dejó muchísimas preocupaciones, a mí me preocupó mucho y me preocupa de cara al futuro. Creo que tiene que volver al esquema anterior porque con la línea de 4 se ha sentido pésimo en todos los partidos, sufre la defensa, no hay juego sin Pablo Pérez y tuvo que sufrir demasiado para ganarle a los suplentes de un equipo que probablemente descienda a fin de año, pero bueno, tenía que ganar y ganó. Un 5 para él. Repaso las puntuaciones: Herrera 2, Méndez 3, Lema 3, Dita 3, Bangioni 6, Fernández 1, Sforza 1, Balsi 7, Garro 7, Rossi 4, Sordo 5, González 2, Luciano, Ángel, García y Funes sin calificación y Sanguinetti 5. No sé si fue un placer verte otra vez en relación a Newell's, como dice la canción de Ciro y los Persas, pero sí fue un placer y esperemos que haya sido un punto de inflexión haber vuelto a ver a esta imprescindible victoria. Volvió a ganar Newell's después de 6 partidos y esperemos que sea el punto de arranque para lo que se viene.
Amigo, amiga de YouTube, si llegaste hasta acá, si te gusta mi canal y te gustaría colaborar para su crecimiento, podés hacerlo a través de Cafecito. Dejo el link en los comentarios, es un método muy sencillo, se puede abonar a través de Mercado Pago y todo aporte es agradecido de corazón. Un abrazo grande.